Si eres nuevo en Python, estos ejercicios te vendrán bien para saber si puedes dar el siguiente paso o tienes que volver a repasar. Si ya sabes Python y fallas solo una, devuelve tu carnet de Python en la ventanilla 3. Apunta tus soluciones o si te pesa el cerebro, intenta recordarlas. Date solo una oportunidad para volver a ver cada pregunta. Aquí van. Tenemos esta variable. ¿Cuál es el resultado de esta expresión? Tenemos estas dos variables, una con una expresión y otra con el resultado de la función type. ¿Qué mostrará este print? Tenemos esta variable con esta expresión. ¿Qué mostrará este print? Tenemos esta variable con esta expresión. ¿Qué mostrará este print? Tenemos esta variable con esta expresión. ¿Qué mostrará este print? Tenemos esta expresión como entrada a esta función. ¿Qué devolverá esta función? Tenemos esta expresión. ¿Cuál es el resultado de esta expresión? Tenemos esta expresión. ¿Cuál es su resultado? Tenemos esta expresión. ¿Cuál es el resultado de esta expresión? Por último, la más difícil. Tenemos esta expresión. ¿Cuál es el resultado de esta expresión? Ya lo tienes, ¿no? ¿Fácil o difícil? Sea lo que sea, si quieres repasar Python, recuerda que tengo una lista de reproducción en mi canal. Si quieres pagar es porque te apetece tirar el dinero. Y si tienes tantas ganas de tirarlo, mejor tíramelo a mí. Vamos con los resultados. Empezamos con trampa de youtuber travieso. Esta variable no es válida porque el nombre de la variable pertenece a las palabras reservadas de Python. Si usas una de esas palabras como variable, provoca un error de sintaxis. Así que el resultado de esta expresión es syntax error. Bueno, esta es fácil. Simplemente tienes que tener claro qué hace este operador. Este realiza la división entera de 3 y 2, o sea, 1. Y también tienes que saber qué hace la función type. Esta devuelve el tipo de lo que reciba. Como recibe el resultado de la expresión anterior, el 1, esta devolverá int, ya que es un número entero. El resultado es 1 class int. Y seguimos con otra trampita sobre el nombre de las variables. Las variables deben siempre empezar por una letra, mayúscula o no, o por un guión bajo. Así que, como este nombre de variable no es válido, provocará un error de sintaxis. Y por tanto, el resultado es syntax error. Aquí no hay trampa. Solo tienes que recordar que cuando se usan varios operadores aritméticos, se sigue la misma prioridad que en las matemáticas, por lo que primero la multiplicación y luego la suma. El resultado es 7. Como en el anterior, seguimos la prioridad de los operadores. Primero la división y luego la suma. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosita que si lo razonas siempre te acordarás. Cuando tú multiplicas dos números enteros, siempre obtienes otro número entero, como en las tablas de multiplicar.
Pero cuando divides no siempre obtienes un número entero. Por eso, el operador división siempre te devuelve el dato en formato decimal, concretamente en float. Por lo que la división produce 1 en forma de float, y al sumar un int y un float, obtenemos 4 en forma de float. El resultado de llamar a type será float. Este ejercicio sirve de continuación al anterior. Aunque sabemos que obtenemos un número entero, porque el 0 como decimal sobra, Python por defecto, si detecta que uno de los tipos es float, devuelve el resultado en forma de float, por lo que el resultado es float. Esto es un level up de los principios de prioridad de los operadores. Ya sabemos que multiplicar y dividir van antes de sumar y restar, pero la potencia tiene aún más prioridad. Entonces, primero la potencia, luego las multiplicaciones y divisiones y finalmente las sumas y restas. El resultado es 7. Esto ya se escapa del orden de prioridad de las matemáticas. Aquí se mezclan operadores relacionales con aritméticos. Ahora solo tienes que recordar que los aritméticos tienen prioridad sobre los relacionales. Primero hacemos los cálculos y luego comparamos. Como 2 es mayor que 1, el resultado final es true. Al igual que los aritméticos tienen un orden entre sus diferentes operadores, los lógicos también. Primero tiene preferencia el NOT antes que el AND y el OR, por lo que esto sería false y esto sería el resultado, true. Si no has caído todavía, es el momento. Aquí tenemos 3 tipos de operadores: aritméticos, relacionales y lógicos. Primero van los aritméticos. Aplicamos el operador módulo, el que nos devuelve el resto. Esto sería 1 y esto 0. Luego los relacionales. Esto es igual, por lo que sería true. Y esto también es igual, por lo que sería true. Por último, el lógico. Y obtenemos true. Ahora es tu turno. Ponte la medalla por saber lo más básico de Python y pasa al siguiente vídeo. Y si has fallado algo, mírate este pero ya, porque te hace falta. Nos vemos.